En 1865, en Estados Unidos, se proclamó la abolición de la esclavitud. No fue un camino fácil hasta llegar a la abolición de la esclavitud, al contrario, costó una guerra civil entre el norte y el sur muy cruenta, con muchos muertos, duró muchos años, e incluso le costó la vida a Abraham Lincoln, que fue el presidente que posibilitó la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Él fue asesinado por eso. Sin embargo, luego de esta gran libertad lograda, muchas personas que eran esclavos prefirieron seguir viviendo como esclavos. No gozaron de ese derecho que se les había otorgado. Asimismo, muchos de las personas esclavistas ocultaron la noticia a aquellos que eran esclavos para seguir teniéndolos engañados. Y por una cosa o por la otra, la gente siguió siendo esclavo. O porque preferían esta vida, porque ya estaban acostumbrados, porque habían vivido toda su vida de esa manera, o porque creyeron una mentira, que era la de sus amos, que la abolición de la esclavitud no era una realidad, sino que ellos seguían siendo esclavos. Aunque a ustedes les parezca difícil o raro de entender, muchas veces como cristianos nos puede pasar lo mismo. Los invito a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Vamos a proseguir el estudio de Colosenses en el capítulo número 2. Lo voy a leer, nos vamos a basar solamente en algunos artículos. Y Colosenses 2 dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, en la cabeza de todo principado y potestad. Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, buenamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Os habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí, señores, esta lectura. Un poco, ya el domingo pasado comenzamos el estudio de la carta a Colosenses, y para refrescar algunos conceptos, una cosa que me llamó la atención, el apóstol Pablo no había fundado esta iglesia. Él
había predicado, y entre uno de esos que habían creído en el Señor se encontraba Epafras, y Epafras había quedado como anciano, como líder de la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Y en la iglesia de Colosenses estaban empezando a tener muchos problemas, porque ellos, la mayoría de los creyentes de la iglesia de Colosenses, eran, digamos, griegos gentiles, o sea, eran personas que no venían del judaísmo, sino que eran griegos. Y los griegos tenían muchos ídolos, eran muy idólatras, y tenían también la filosofía, ¿no? Griega, sabemos que la filosofía viene sobre todo de Grecia, y había muchas corrientes filosóficas que estaban afectando la sana doctrina de la iglesia. A su vez, estas doctrinas se estaban mezclando con legalismos judaicos, y eso estaba afectando muchísimo a la iglesia, donde había falsos profetas que enseñaban estas cosas. O sea, tenían como una especie de ensalada, porque por un lado les venía la filosofía griega, por el otro las costumbres de legalismo judíos. Entonces, Epafras hace un largo viaje desde Colosas hasta Roma, donde estaba el apóstol Pablo, eso, y para contarle la situación. Y una de las cosas que me llamaba la atención es el amor de Epafras, ¿verdad? Por la iglesia. Así que hizo 2000 kilómetros para ir a contarle a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia, como diciendo, no, esto no puede ser, tenemos que buscar una solución. Ahora bien, Epafras llega, le cuenta la situación a Pablo, y ¿saben lo que pasó? Epafras queda preso junto con Pablo. Yo me imagino la situación, lo atiende el carcelero, le dice así, ¿a quién viene a ver? Al apóstol Pablo. Ah, bueno, Pablo está acá por predicar a Cristo. Ah, sí, yo también predico a Cristo. Ah, sí, bueno, vos también entonces, adentro de la cárcel. Imagínense esta situación, ¿no?, que vivió Epafras. Frente a esta situación, el apóstol Pablo escribe una carta a Colosas. Y vamos a ver acá, nos vamos a ver en algunos pocos versículos, no vamos a ver todo el pasaje que leímos recién, llevaría, digamos, un estudio mucho más largo, pero vamos a empezar por el versículo número, perdón, me perdí, número 4. Vamos a ver el versículo también 8. Ahí el apóstol Pablo vemos que dice, nadie los engañe con palabras persuasivas. Él les viene hablando y les dice, miren, yo tengo una gran lucha con ustedes, hermanos, y también con los de la Odisea, que era otra iglesia. El apóstol Pablo pidió que se lea esta carta también en la iglesia de la Odisea. Y allí el apóstol manifiesta que él tiene una gran lucha para que ellos puedan ser arraigados en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y frente a esta situación, falsos profetas que había en la iglesia que enseñaban, el apóstol Pablo dice, miren, que nadie los engañe con palabras persuasivas. Un poco más adelante dice, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y verdad, nosotros vivimos en un mundo donde creemos, donde nos quieren hacer creer en estas épocas, si uno ve las redes sociales, ver documentales en Netflix, cuestiones que nos dicen, vos tenés que estar bien, vos siempre tenés que estar bien, nadie puede ayudarte más que vos, vos sos el que se puede ayudar, vos sos quien tiene la solución de todos tus problemas, vos te tenés que amar. Esto también nos sirve mucho, hermanos, porque vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió hace 2000 años esta carta en respuesta a filosofías, ¿verdad?, que se encontraban en esa iglesia. Y muchas veces puede venir personas y decirnos, pero la Biblia se escribió hace 2000 años, ¿cómo va a estar vigente ahora? Y bueno, vemos, hermanos, lo hermosa que es la palabra de Dios, que al día de hoy es una vigencia plena y absoluta. Nosotros, en el mundo de hoy, como les decía, nos quieren hacer creer de que nosotros tenemos la solución a todas las cosas. Pero, sin embargo, vemos las noticias cada día, vemos comentarios en la calle, vemos reacciones de gente en la calle, y vemos que la gente
cada vez se siente más sola, cada vez se siente más triste, cada vez tiene mayores problemas. Y a su vez, el mundo engaña que son pocas las personas que van y dicen, mira, la verdad que tengo un problema, o la verdad no me estoy sintiendo tan bien. Eso es porque a su vez el mundo nos quiere dar una imagen, nos quiere vender una imagen de que siempre tenemos que estar bien, no necesitamos de la ayuda de nadie, que las personas que tienen éxito, entre comillas, en la vida, son aquellas que no muestran nunca debilidad. Frente a esto, el apóstol nos dice, tengan cuidado con el engaño. Hay personas que van a usar palabras persuasivas para querer engañarlos, le dice a los hermanos de Colosas. También los van a querer engañar por medio de filosofías, de huecas sutilezas. Y vemos que las palabras persuasivas y el engañador, sabemos quién es, ¿no? Nuestro enemigo. El engañador en el huerto del Edén usó palabras persuasivas para hablarle a Eva, para tentarla, para que peque, para que desobedezca a Dios, ¿verdad? ¿Y saben por qué tuvo que usar palabras persuasivas? Palabras para querer convencer a Eva. Porque estaba diciendo una mentira. Que la mentira necesita ser disfrazada, necesita ser presentada, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros sabemos de la verdad no necesita presentación. La verdad se fundamenta en sí misma, se ayuda en sí misma, ¿verdad? Si nosotros conocemos de Cristo, si sabemos la obra que hizo Cristo, en dónde nos puso esa obra, como vamos a ver más adelante, no hace falta más nada. Nadie nos va a poder engañar, nadie nos va a querer hacer creer que necesitamos estar bien, que necesitamos mostrarnos fuertes, que necesitamos mostrar una imagen de invulnerabilidad. Asimismo, el apóstol también habla de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Filosofías, en ese momento, en la iglesia de Colosas y en la sociedad, había una filosofía que decía que la materia y el alma estaban separadas, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que el cuerpo era una cosa y el alma era otra. A su vez, por esto también se negaba que había venido Cristo al mundo, ¿no? Porque Cristo había venido reencarnado, el Hijo de Dios. Entonces, también este pensamiento llevaba a decir que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces lo que nosotros teníamos que cuidar era el espíritu. A su vez, esto llevaba a dos cosas. Por un lado, había gente que decía que había que castigar el cuerpo porque el cuerpo era malo, entonces tenían una vida de privaciones, digamos, de miseria, no sé, por ejemplo, no comían, se vestían con harapos, no tenían casa, vivían en condiciones prácticamente indigentes para castigar el cuerpo. Y por otro lado, imagínense lo que era, había personas que decían, bueno, si el cuerpo no vale nada, entonces tenés que hacer lo que vos quieras. Si te gusta, hacelo. ¿Te hace bien? Hacelo. ¿Sos feliz haciendo eso? Hacelo. El cuerpo no importa, vos lo que tenés que salvar es el alma. Cualquier semejanza con la realidad no es, no, digamos, no es, ¿cómo se dice? No es casualidad, ¿verdad? En el mundo de hoy vamos a ver eso. ¿Gusta? Hacelo, no hay problema. ¿Sos feliz? Hacelo, no importa. Vos tenés que estar bien vos. ¿El otro? No. El otro no importa. Vos tenés que estar bien. Siempre el que se equivoca, ¿quién es? El otro. Siempre la culpa de quién es, del otro. Muchas veces nos llama eso al mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, miren, tengan mucho cuidado con esto. Y a su vez,
algo que vemos también en el día de hoy, en la actualidad, la filosofía. ¿Sabes lo que significa filosofía? Amor a la sabiduría. Muchas veces vamos a ver de personas que quieren explicar cosas que son inexplicables, ¿verdad? Por ejemplo, había un programa en la televisión hasta hace poco que quería explicar los milagros de la Biblia, ¿verdad? Quería explicar cómo el mar rojo se abrió en dos, cómo Jesucristo caminó en el agua. Y, hermanos, el conocimiento de Cristo nos lleva a no tener que explicar lo inexplicable. Muchas veces vamos a vivir situaciones en nuestra vida que no vamos a poder explicar, no vamos a poder entender. Va a haber situaciones en nuestra vida en las que vamos a estar tan tristes, no vamos a poder ver un centímetro más allá de nuestra nariz. Y tal vez nos preguntemos, ¿verdad? ¿Pero qué quiere Dios con esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos entender todo, pero que el Señor tiene un propósito en aquello que nos está pasando. Él sabe, su voluntad es perfecta. Tenemos que vivir plenamente en esa convicción de que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces tal vez nosotros no podamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, poderlo entender. No hay nada en nosotros que nos lleve a poder entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. Sin embargo, tenemos que creer en eso, tenemos que creerlo. La tormenta muchas veces es muy cerrada, los vientos son muy fuertes, las cuestiones golpean, ¿verdad? Estamos viendo una pandemia mundial, enfermedad, crisis económica, pérdidas familiares, tal vez sueños se frustran, y podemos decir, ¿dónde está Dios en esto? Sin embargo, tenemos que saber que el Señor tiene un propósito. Agarrémonos a esa promesa de que Dios tiene lo mejor para nosotros, de que el Señor, como nos prometió, va a estar todos los días con nosotros, y el Señor nos va a restaurar, nos va a ir sacando de esa tormenta, ¿verdad? La filosofía quiere explicar todo, como en el mundo de hoy. No estoy en contra de la filosofía, ¿verdad? Hay muchos cristianos filósofos que explican, que tienen teorías, pero ellos tienen en claro una cosa: Dios es Dios, nosotros somos hombres. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, como dice la palabra. El mundo de hoy todo lo cuestiona, todo lo pone en duda, y a su vez cuestiona absolutamente todo lo que Dios hace, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la palabra enseña, ¿verdad? El apóstol dice: tengan cuidado con este engaño, tengan cuidado con los que los quieren persuadir, tengan cuidado con las filosofías, y tengan cuidado con las huecas sutilezas, ¿verdad? Esto se refiere a todo aquello que no es de Cristo directamente. El apóstol, si ustedes ven, no hace mucho hincapié en explicar en qué creían los epicúreos, en qué creían los ascetas, que eran corrientes filosóficas que estaban afectando. Él dice: no, todo esto es engaño, todo esto no es lo que Cristo quiere, ¿verdad? Yo les voy a mostrar, como dice seguidamente, lo que sí es de Cristo. Todo esto no es de Cristo. Ahí vemos que en el versículo 8 Fines dice: miren, todo esto los quieren persuadir, los van a querer persuadir, les van a querer hacer cuestionar todas las cosas, los van a querer engañar de cualquier forma. Hay una frase en Argentina que se dice: les van a querer vender espejitos de colores, les van a querer vender humo. Esto quiere decir que es como que quieren convencer de algo que en realidad no existe, es una mentira. Que así como Satanás engañó a Eva con una mentira, a nosotros también nos van a querer engañar, y tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol dice: bueno, ¿ven todo eso?
que les quieren enseñar a ustedes? No, eso no sirve para nada. Eso es acorde del mundo. El mundo está caído, el mundo está en pecado. Eso no es según Cristo. Podemos hacer como una especie de paralelismo. El apóstol Pablo muchas veces en sus cartas emplea ese método. Saluda, ora por los hermanos, explica el motivo de su carta. Por ejemplo, en este caso, falsos maestros que querían meter doctrinas que no tenían nada que ver con lo que es la sana doctrina, con lo que era la obra de Cristo. Dice, bueno, ¿ven todo esto? Esto no sirve. Yo les voy a explicar lo que sí sirve. Les voy a mostrar este camino. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando vimos lo de los dones? El apóstol Pablo explicó los problemas que se dan en los dones en el pasaje. Él dice, bueno, pero todos estos dones, si no tienen amor, no sirve de nada. Entonces les paso a explicar. Bueno, en este caso es lo mismo. Él plantea el problema y acá da la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo, ¿verdad? Vemos que a partir del versículo 9, el apóstol empieza a explicar, ¿verdad? Pero ¿por qué Cristo es la solución? ¿Qué hizo Cristo? Bueno, y acá el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, da una declaración maravillosa de quién es Cristo, lo que hizo su obra, de lo que somos nosotros, de lo que éramos, y en el lugar donde Cristo nos puso, ¿verdad? Versículo 9. Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo es Dios. Esto también fue tema de domingos anteriores. Vemos que Cristo es el yo soy también, ¿verdad? Yo soy. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esto también porque cuestionaba mucho en la iglesia de Colosas, que decía, bueno, como el alma es una cosa y el cuerpo es otra, y Cristo vino al mundo en carne, es una creación de Dios, pero no es Dios. Venía para este lado la cosa, por eso el apóstol dice esto. Pero nos muestra lo que es Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Número 10. Y muchas veces nos puede pasar, estamos leyendo la Biblia, leemos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principal potestad. Epa, ¿qué pasó ahí? Si nos detenemos y vemos el peso que tiene este versículo, y podemos vivir el peso que tiene este versículo, el versículo 10, nuestra vida va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes están completos en Cristo. Completos. No les falta absolutamente nada. No necesitan creer en una filosofía, no necesitan nada más. En el mundo de hoy mucha gente nos dice, mira, si vos haces esto, tu vida va a cambiar plenamente. No sé, por ejemplo, no sé, ejercicio físico, comer de una determinada manera, seguir una rutina diaria, no sé, creer en cuestiones como de religión, digamos, ¿no? Si vos, no sé, meditas 5 minutos, tu vida va a cambiar. Y acá el apóstol nos dice, no. Ustedes están completos en Cristo. No les falta absolutamente nada. No van a necesitar creer en otra cosa, no van a necesitar hacer otra cosa. No. Ustedes en Cristo tienen todo. Vean el peso que tiene la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? En este versículo. Están completos en Él. Nada más les hace falta. Y ahí el apóstol continúa en los versículos siguientes explicando por qué estamos completos en Cristo, ¿verdad? Dice, en los versículos 11, 12, 13 y 14, habla de la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando aceptamos al Señor Jesús, la obra que Él hizo en el Calvario, muriendo y resucitando, Él nos
aceptamos ese sacrificio y Él nos perdona esos pecados en los que nosotros estábamos muertos. La palabra muerto acá significa sin vida, ¿verdad? O sea, un muerto, una persona muerta, no tiene estímulo, no se puede mover, no puede hacer nada. En ese estado estábamos nosotros con Cristo. Lo explico y lo digo porque tal vez muchas veces nos pasa que dice, sí, nos complica un poco el peso de la palabra, ¿verdad? Nosotros estamos completos en Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, totalmente separados de Dios. Nuestra vida era una condena, estábamos condenados al castigo eterno. Sin embargo, Cristo, con su obra, nos puso en otro lugar, ¿verdad? Y vemos allí que habla también de la resurrección, habla del bautismo. No me voy a detener en esto, pero Cristo resucitando, muriendo por nosotros y resucitando, nos puso en una nueva posición de reconciliados con Dios. Ahora estamos vivos en Cristo, pero estamos muertos al pecado. Y eso el apóstol le decía, miren, para la iglesia de Colosas, ¿qué significa? Y para nosotros, ¿qué significa? Antes de conocer a Cristo, ustedes estaban muertos. Tenían un estilo de vida que era totalmente diferente al que ustedes tienen que tener ahora. Ese estilo de vida ya no existe más para ustedes. Ahora ustedes están en Cristo. No necesitan creer en nada más, no necesitan pensar en algo más, no necesitan otra cuestión para ser salvos, no necesitan castigar al físico, tampoco viven para ustedes viven para Cristo. Cristo nos resucitó en ese cuerpo muerto, pecados nos puso en una nueva vida junto con Él. Y el versículo 15 es un versículo que también tiene un gran peso y que si lo analizamos detenidamente, vamos a ver la importancia y la riqueza que tiene, ¿verdad? Dice, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo venció a Satanás. Venció a Satanás y a todas sus huestes, ¿no? A todos sus demonios. Fíjense, el apóstol Pablo acá habla en tiempo pasado. No es que la obra de Cristo va a vencer, o está por vencer, o está venciendo. No. Ya venció al pecado, venció al enemigo, lo venció en la cruz. Y dice, exhibiéndolos. Eso viene de una figura romana. Era cuando un general romano obtenía una victoria muy importante, exhibía a sus enemigos, hacía un desfile tremendo por toda la ciudad, muy impresionante, y exhibía a sus enemigos derrotados en la ciudad, frente a toda la gente. De esa misma manera hizo Cristo con Satanás y con todas sus huestes. Esto, hermanos, tiene riquísimas enseñanzas para nosotros. ¿Por qué? Porque así como en la historia que conté al principio, muchos esclavos preferían seguir viviendo esa vida cómoda, que tal vez era muy dura, pero les resultaba conocida, en vez de querer vivir esa vida nueva. Muchos de sus amos les querían hacer creer todavía que seguían siendo esclavos. El enemigo muchas veces quiere hacer eso con nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, por un lado, de vivir una vida cristiana a la ligera, sin darle la importancia realmente que se merece a la obra de Cristo. La obra de Cristo en el Calvario fue un antes y un después en la historia de la humanidad. El Señor Jesús era Dios, no tenía pecado. Sin embargo, vino
como hoy marcaba también Esteban en la dirección, fue siervo, ejemplo, murió en el Calvario para darnos la vida eterna, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo, nos dio la vida eterna y también nos dejó el Espíritu Santo y su palabra para que podamos vivir una vida cristiana completa. He venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, dijo el Señor. En cambio, el ladrón vino a que hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Esto, hermanos, tiene que llamarnos a reflexión. No podemos vivir una vida cristiana a la ligera, una vida cristiana, bueno, más o menos. Total, yo estoy más acostumbrado a vivir como vivía antes que la vida que la vida que tengo ahora, ¿verdad? Pero a mí esto es como que me resulta difícil cambiarlo. Sí, es cierto, muchas veces hay cosas que nos van a resultar difíciles cambiarlo. Muchas veces también nos va a resultar atrayente no querer cambiarlas, porque nuestra naturaleza está caída, nos tienta el pecado. Pero en Cristo tenemos todo para poder madurar, para poder seguir creciendo. A su vez, esto nos llama la palabra de Dios como la espada, ¿verdad? Muchas veces vamos a creer que no, yo este pecado no lo puedo superar. Estoy cansado de vivir siempre esta misma situación, esta misma prueba. Estoy cansado de vivir en el desánimo, en la tristeza, aún teniendo a Cristo en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere hacer creer que seguimos siendo esclavos de él. Es una mentira eso, hermanos. Y muchas veces vamos a vivir situaciones, como decía hoy, que vamos a vivir pruebas pero tan fuertes que parece que el sol no va a salir más. Nos van a querer hacer creer el enemigo que tenemos una vida de fracaso, una vida en la que no podemos avanzar. Sin embargo, el Señor Jesús venció a Satanás. Ya lo hizo, ya lo venció en la obra del Calvario hace más de 2000 años. Nosotros tenemos la victoria en Cristo, hermanos. Y eso también a nosotros nos lleva a una gran responsabilidad. Nos lleva a vivir esa vida cristiana con seriedad. Esa vida cristiana con amor. Hacia Dios primero, hacia el hermano después. También nos lleva a vivir esa vida cristiana en forma ferviente. Así como en la iglesia de Colosas había unos que decían, bueno, hagan lo que quieran, total el cuerpo no vale. Otros decían, no, hay que castigar el cuerpo. Y nosotros muchas veces podemos vivir en una vida religiosa. Decir, bueno, los domingos voy a la iglesia, o bueno, me conecto al Zoom, en este caso. Sí, después no robo, no hago cosas pero tan malas. Y bueno, sí estoy bien. La vida cristiana, hermanos, no es eso. El Señor Jesús nos dio la victoria, sufriendo, muriendo por nosotros. Estamos completos en Él, no necesitamos más nada. No tenemos excusa de decir, bueno, pero en realidad a mí me falta tal cosa. No, 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 no. Estamos completos en Él. Como dice acá en la Filmina, nos dio una nueva vida y debemos vivirla plenamente, ¿verdad? Una cosa que quería remarcar es la importancia de la palabra, hermanos. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la vivimos, el enemigo va a salir derrotado. Cuando Jesús fue tentado, respondió las 3 veces con la palabra, ¿verdad? Muchas veces el enemigo nos dice, bueno, pero después lees la Biblia. Primero tenés que, no sé, limpiar. No, pero primero, no sé, salí a correr. Hace mucho que no salís a correr. Pero no, mirá esta película, no la pasan más. Bueno, pero juega un rato con los jueguitos y después, y cuando uno se quiere acordar, son las 11:30 de la noche y ahí dice, bueno, ahora sí, voy a leer la Biblia, agarra, lee un versículo y pum, se duerme. Una persona que conocía yo decía, no puedes dormir a la noche, agarra la Biblia, léela.
vas a quedar dormido instantáneamente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que leamos la palabra. ¿Por qué? Que la palabra de Dios es verdad, como dijo Jesucristo, el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El enemigo es la mentira, es el engaño, es la palabra persuasiva, es la filosofía, es la hueca sutileza. ¿Y qué mejor para repeler la mentira? Conocer la verdad. Muchas veces nosotros como cristianos vamos a estar expuestos a la mentira. Nos van a querer venir a decir, no, pero en realidad eso no es así, ¿eh? Y como el apóstol Pablo hizo en esta carta, en vez de explicar cuáles eran las filosofías, las cuestiones, en qué creían esas corrientes filosóficas, él dijo, miren, todo esto es mentira, es hueco, no sirve, esto no es de Cristo. Yo les explico qué es la verdad, qué hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿En qué situación nos puso? En Hechos 17:11 se refleja a los hermanos de Berea, que ellos decían que escudriñaban las escrituras para saber si lo que les decían era cierto. Asimismo, hermanos, les hago una pregunta. ¿Cómo saben que lo que yo les estoy diciendo está en la Biblia? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que lo que yo les estoy explicando en esta situación, en este momento, en este domingo, es verdad? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a la palabra, a la verdad de Dios. No hay mejor manera de repeler la mentira que saber la verdad. Como último punto, y ya para ir finalizando, vemos que el apóstol continúa el relato, y no vamos a detenernos en todos los versículos, sino que les voy a hacer más o menos una explicación general del 16 al 23, que le dice, miren, la vida cristiana no es seguir reglas, no es tener determinadas conductas, tampoco la vida cristiana es hacer algo nosotros. No. Me voy a basar en el versículo 19. Dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo acá lo que dice es, miren, que no los engañen, que ustedes que no están completos en Cristo. No los engañen en eso. Ustedes ya están completos en Cristo, por todo esto que les vengo diciendo, por todo esto que les vengo explicando. Dice, que nadie los saque de ahí, de lo que es la verdad de Cristo. Y explica a Cristo, acá dice, no haciéndose de la cabeza. Y si ustedes ven, la palabra cabeza está con mayúscula. ¿Por qué? ¿Recuerdan que vimos de los dones? Mostraba a la iglesia de Cristo como un cuerpo. Un cuerpo que tiene que tener sí o sí para funcionar. La cabeza. Y la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Nosotros si tenemos un cuerpo, es perfecto. Entonces ese cuerpo sin cabeza no funciona. Haciéndose significa agarrarse fuertemente, sujetarse a esa cabeza. Muchas veces van a venir problemas, van a venir pruebas, aún dentro de la iglesia. Sin embargo, tenemos que sujetarnos a esa cabeza que es Cristo, ¿verdad? En la cual estamos unidos todos nosotros. En la cual estamos todos unidos. Como les decía recién, veíamos los dones, veíamos los miembros de la iglesia como miembros de un cuerpo. Y esa cabeza a la que tenemos que estar sujetos es Cristo. El apóstol acá dice, miren, no se dejen engañar, ustedes no tienen que seguir una religión. Hay muchas religiones en el mundo que te dicen, miren, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Tal día se festeja esta festividad. Incluso hay veces que dicen, bueno, esta comida no la pueden comer porque no está bien. Y eso nos lleva a la gente a un cumplimiento religioso. Un cumplimiento racional. De decir,
hago esto porque tiene que ser así. En cambio, el apóstol aquí muestra el ejemplo de Cristo. La vida cristiana no es un sistema de premios y castigos. Si hago esto, me va a pasar esto. Si hago lo otro, voy a tener tal recompensa. No. Lo que nos lleva a movernos es el amor. Es el amor a Cristo. Y nosotros, como dice la palabra, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. En ese amor de vivir a Cristo, de querer estar sujetos a la cabeza en amor, vivimos nuestra vida cristiana, ¿verdad? No es porque si no cumplimos va a pasar algo malo. Sabemos que el pecado tiene consecuencias, pero nosotros no queremos el pecado. La carne quiere el pecado, pero nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no busca el pecado. Nos va a doler el pecado. Vamos a querer cumplir, vamos a querer obedecer a Cristo por amor. Una regla no nos va a llevar a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, con esas cosas, ¿verdad? El apóstol acá, Pablo nos enseña que tengan cuidado, no sean engañados. Estos engaños, esta filosofía, puede a ustedes generarles el peligro de vivir carnalmente, como diciendo, bueno, sí, qué sé yo más o menos vivo. No. A Cristo debemos ser completos, debemos ser maduros, y eso nos lleva a nosotros una gran responsabilidad. Estamos completos en Cristo, Él nos dio todo. Él venció a Satanás, ya lo venció. Y a nosotros nos puso juntamente con Él en ese lugar de victoria. Nuestra victoria está en Cristo. Y por otro lado, nuestra vida cristiana debe ser una vida de ferviente amor, no una vida de cumplir reglas, una vida de costumbres, una vida de rutinas. El Señor Jesús nos mostró su amor. Podamos, hermanos, en esta mañana, en esta semana, a lo largo de nuestra vida, conocer la verdad de Cristo. Saber que por más circunstancia difícil que estemos viviendo, por más grande que sea la prueba, Él nos dio la victoria, Él está con nosotros. Podamos vivir ese amor entre hermanos, como iglesia, que podamos, con ese amor, mostrar a Cristo siempre en nuestros corazones. Hay un coro que ahora lo vamos a pasar, que se llama Jesucristo basta. No necesito más nada, no necesito creer en más nada, no necesito otra cosa, estoy completo en Él. Hermanos, nuestra vida es una vida de testimonio y sea una vida de amor por Cristo. Nuestros corazones
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Padre, Señor, queremos darte gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo a morir, porque fue por amor, Señor, fue por amor que tú lo enviaste, fue por amor que Él vino, y fue por amor, Señor, que hoy estamos reunidos acá, Señor. Muchas veces, Señor, pensamos dónde estaríamos si no fuera por ti, Señor, y queremos darte gracias porque nos has puesto en un lugar de privilegio, Señor. Fuimos enemigos tuyos, Señor, y hoy nos sentamos a tu mesa, Señor, a tu mesa de Rey de Reyes. Damos gracias, Señor, porque esto es lo que necesitamos, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. No necesitamos nada más Señor, para estar completos, Señor, para tener esa paz en nuestros corazones. Señor, sabemos que hay pruebas, que hay luchas, que muchas veces son muy difíciles, pero Señor, te pedimos que vamos a aferrarnos a tu promesa, Señor. Sabemos que estás con nosotros siempre. Sabemos, Señor, que todas las cosas en ti tienen un propósito. Señor, tú eres amor. Y te pedimos, Señor, poder vivir esa verdad plenamente, poder ser, Señor, de testimonio para otras personas, Señor. Y que ellos vean en nuestra vida, Señor, esa paz, ese amor que solamente tú das, Señor. Queremos darte gracias por Cristo, Señor, gracias porque solamente vemos las cosas en Él, Señor. Vemos el mundo buscando y sin encontrar, Señor, porque no conocen la verdad, Señor. Y te damos gracias porque nosotros sí la conocemos, Señor, que es tu Hijo, Señor. Queremos pedirte para poder ser ejemplo, poder llevar este mensaje, salvación, de paz en el corazón, Señor, de gozo, en la prueba, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que todavía no te han conocido, Señor. Pedimos, Señor, poder ser valientes, poder hablar tu palabra, Señor, y poder, Señor, ser luz, ser sal, en un mundo caído, en un mundo que busca maneras de estar mejor, pero sabemos que no las va a encontrar porque te ha dado la espalda, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siervos, a que hagas la obra en nosotros, y que, Señor, también, si hay alguien que no conoce, que no espere un segundo más, Señor, un minuto más, una hora más, porque sin ti es tiempo perdido, Señor, y que pueda entregarse a ti, Señor. Te damos gracias por la reunión, te damos gracias porque la podemos seguir haciendo frente a la enfermedad. Y, Señor, pedimos de corazón que podamos, Señor, cada día dejar lugar a tu Hijo para que siga creciendo en nosotros, Señor. Lo pedimos de corazón, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.